Buenas. Bueno, en este video les voy a mostrar la resolución del problema 2. Ahí les estoy compartiendo pantalla para que puedan ver el enunciado del problema, que dice: la siguiente reacción gaseosa es de primer orden. A que da 3B. A 25 grados, la constante cinética es 0,01 minuto a la menos 1. En un reactor de volumen constante se introduce el reactivo a 10 atmósferas. Y pide calcular la presión total del sistema al cabo de 1 hora y al cabo de 2 horas si la temperatura se mantiene constantemente a 25 grados. Bueno. Bien, entonces, en este problema también nos están diciendo cuál es el orden de reacción y nos están dando la reacción, que es A, que da 3B. Ambos, tanto A como B, gaseosos. Nos dan otro dato importante, que es la constante cinética, que ya sabemos que para este ejercicio en particular no vamos a tener que obtenerla, siempre todo el problema se mantiene a la misma temperatura, y la constante cinética para esta reacción a esta temperatura es 0,01 minuto a la menos 1. Ya en el problema 1 vimos por qué para reacciones de orden 1 la constante cinética tiene estas unidades, pero bueno, siempre recuerden tener mucho cuidado con el tema de las unidades de la constante cinética. Y otra cosa que nos informa el ejercicio es que inicialmente solamente ponemos A, y por lo tanto la presión parcial de A, que en realidad en un primer momento sería la presión total del sistema porque solamente está A, es 10 atmósferas. Esa es la presión inicial de A, sería la presión inicial del sistema. Y nos pregunta cuál va a ser la presión total al cabo de 1 hora y al cabo de 2 horas. Intuitivamente nosotros mirando la reacción sabemos que a medida que pasa el tiempo A se va a consumir y se va a generar B. Como vemos, por la estequiometría de la reacción, por cada mol que se consume de A, se van a producir 3 de B. Eso va, en un sistema a volumen constante, como aclara el ejercicio, va a generar que la presión vaya aumentando, que voy a tener cada vez más moles gaseosas. Entonces, intuitivamente podríamos decir que al cabo de 1 hora la presión va a ser mayor a 10 atmósferas y al cabo de 2 horas esta presión va a ser mayor a la que calculamos para 1 hora. A priori podemos decir eso. Por otro lado, acá no tenemos datos sobre concentración inicial, sino que tenemos el dato de una presión inicial. Y por lo tanto, nosotros en este ejercicio, en vez de manejarnos con concentraciones de A y de B, nos vamos a manejar con presiones parciales de A y de B. Es decir, nuestras concentraciones van a ser las presiones parciales. Eso se puede hacer sin problema, y lo que tenemos que tener cuidado en este caso es con las unidades. Bueno, en primer lugar, para poder hacer esta relación entre concentración y presión, y decir que son directamente proporcionales, tenemos que tomar la hipótesis de que los gases se van a comportar de manera ideal. Entonces, considerando gases ideales, nosotros sabemos que, por ejemplo, si yo quiero expresar la presión parcial de A, esta presión parcial de A es igual a número de moles de A por R, por la temperatura del sistema, sobre el volumen del sistema. Esto es dividir el número de moles de A por el volumen del sistema, es hablar de la concentración de A. Como podemos ver, como R es una constante y la temperatura se mantiene constante, entonces constante, este producto entre R y T, acá queda visible por qué la presión parcial de A es directamente proporcional a la concentración de A, así que vamos a poder resolver el problema hablando de presiones parciales. ¿Sí? Lo mismo sería para el caso B. Esto es para que de alguna manera les quede demostrado por qué podemos manejarnos también así con las presiones parciales. Y en este caso relacionar la concentración con la presión. Bueno, para una reacción de primer orden, sabemos que la ley de velocidad cinética es igual a la constante cinética por la concentración del reactivo, todo elevado a la 1.
Y esto es igual a hablar de menos la variación de la concentración de A respecto del tiempo. En este caso, porque el coeficiente estequiométrico es -1. Por eso es que acá va -1. Recuerden que esto es lo mismo que decir -1 sobre, bueno, el coeficiente estequiométrico del reactivo. Esto sí lo expresamos en términos de concentración, pero en este caso ya vimos que nosotros podemos resolver el ejercicio, en este caso que tenemos datos de presiones parciales, planteándolo de la siguiente manera. Entonces, en lugar de en función de la concentración de A, lo vamos a expresar en función de la presión parcial de A. Obviamente, esta velocidad va a tener unidades de concentración sobre tiempo, porque la estamos expresando en función de la concentración de A, y esta velocidad tendrá unidades de presión sobre tiempo, por ejemplo, atmósfera sobre tiempo. ¿Sí? No van a tener el mismo valor, pero lo que les quiero explicar con este ejercicio es que expresar la ley en función de la concentración o en función de las presiones parciales se puede resolver de cualquiera de las dos maneras. Solamente hay que tener cuidado con esas cosas y con las unidades de esta constante, que en este caso que es de primer orden, vamos a ver bien qué es lo que pasa. Bueno, voy a borrar esto porque la que vamos a usar es esta expresión que está acá. Voy a borrar esto que está acá. Voy a reescribir esto más arriba si me queda más lugar. Bien. Bueno, como hicimos para el problema 1, esta expresión diferencial la podemos integrar de manera definida. Voy a hacer un cambio en los miembros. Acá sería, podemos integrar entre la presión de A inicial y una presión A, y bueno, un tiempo inicial que le podemos poner 0 y un tiempo t. ¿Sí? Recuerden que los extremos superiores quedan variables porque lo que yo quiero obtener es una expresión que refleje cómo va a ir cambiando la presión parcial de A en función del tiempo para esta reacción. Bueno, voy a terminar obteniendo esta expresión, similar a la que obtuve para el problema 1, logaritmo de la presión de A sobre la presión de A inicial, este sería el argumento del logaritmo, es igual a menos la constante cinética por el tiempo. Y esta expresión describe cómo varía la presión parcial de A en función del tiempo. Y la constante cinética, nosotros la conocemos. Es 0,01 minuto a la -1. ¿Sí? Acá lo único que escribí fue el valor de la constante cinética. Bueno, cuando el ejercicio nos da esta constante cinética, no aclara si lo está haciendo, si esa constante pertenece a la ley de velocidad enunciada en función de las concentraciones o de las presiones parciales. Pero nos vamos a dar cuenta mirando las unidades de la constante cinética. En este caso, es lo mismo hablar de la constante cinética para la ley de velocidad enunciada en función de la presión parcial o en función de la concentración, porque fíjense que para una reacción de orden 1, las unidades de la constante cinética no dependen ni de la concentración ni de la presión. Pero en otro caso, en el que las unidades de la constante cinética dependieran de la concentración o de la presión, fíjense que lo que estén poniendo acá sea consistente a nivel dimensional en función a si están hablando de concentraciones o de presiones, ¿sí? Por si tienen que hallar la constante
la constante correspondiente para la expresión. Pero en este caso, en una reacción de orden 1, las unidades no dependen de la concentración, así que vamos a poder usar esta constante que nos da el ejercicio, que es 0,01 minuto a la menos 1. Y por otro lado, los demás datos ya los tenemos, porque sabemos que la presión inicial de A es 10 atmósferas, eso lo dice el enunciado, y si quisiéramos averiguar, y si quisiéramos averiguar la presión cuando pasó una hora desde que la reacción arrancó, entonces el tiempo sería, al tiempo le pondríamos 60 minutos, ¿sí? En minutos para que quede consistente con las unidades de la constante. Y si de esta expresión despejamos la presión parcial de A, esta presión parcial les va a dar, yo les digo, 5,49 atmósferas. Bueno, pero lo que pide el ejercicio es obtener la presión total del sistema. Nosotros lo que estamos despejando acá es la presión parcial de A, pero nosotros sabemos que este sistema va a estar conformado por A y por B, habiendo transcurrido una hora desde que arrancó la reacción. Así que ya tenemos la presión de A, pero nos hace falta la presión de B. Así que lo que vamos a obtener ahora es esa presión parcial de B. Es lo que está acá. Bueno, sé que la presión parcial de A es 5,49 atmósferas. Y sabiendo que la reacción es A que da 3B, nosotros por estequiometría podríamos obtener la cantidad de B que tenemos llegada, o sea, a la hora de que empezó a transcurrir la reacción. Pero si lo quisiéramos obtener por estequiometría, necesitamos obtener cuál es el valor de la conversión de la reacción para ese momento, o sea, cuál es la conversión transcurrida una hora de la reacción. Recuerden que la conversión se calculaba como el reactivo consumido sobre el reactivo alimentado. Cuando transcurrió una hora, nosotros sabemos que, bueno, el reactivo consumido sería, lo podemos calcular en términos de las presiones parciales acá, porque son los datos con los que contamos, la presión parcial de A inicial menos la presión parcial de A habiendo transcurrido una hora, sobre la presión parcial de A inicial. Recuerden que la presión parcial de A inicial, que es la presión del sistema inicial, es 10 atmósferas, y bueno, y la presión de A transcurrido una hora son 5,49 atmósferas. Si hacen esta cuenta, van a ver que la conversión les da este valor. Eso significa que reaccionó de A un 45,1%. ¿Sí? Esto es 0,451, lo escribí acá por si no se entiende. Eso significa que transcurrido una hora, lo que se consumió de A es un 45,1%. Entonces, por estequiometría, podría obtener cuál es la presión parcial de B. ¿Sí? ¿Cómo hacen en un problema de integración? Conociendo cuánto alimentaron de determinado reactivo y cuál es la conversión de esa reacción, o sea, yo alimenté 10 atmósferas. Si esto fuera una conversión de un 100%, al final obtengo 30 atmósferas acá, por la relación estequiométrica entre A y B. Bueno, igual acá no reacciona un 100% de A, sino que reacciona un 45,1% de A. Así que la forma de calcularlo sería la presión de A inicial, o sea, lo que yo cargué inicialmente, por, bueno, la relación estequiométrica entre los moles de A y B, que serían por cada un mol de A, se generan 3 mol de B. Bueno, por la conversión, ¿no? Esto, hasta acá, si yo calculo hasta acá, obtendría cuál sería la presión
de B para una conversión del 100%, pero la conversión es del 45,1%, o sea, multiplicamos por 0,45, y les va a dar que la presión parcial de B, habiendo transcurrido una hora, es 13,53 atmósferas. Voy a bajar un poco el brillo porque me parece que... Bueno, así que de esta manera ya conocen la presión parcial de A cuando transcurrió una hora y la presión parcial de B cuando transcurrió una hora. Así que por lo tanto pueden conocer cuál es la presión total del sistema, que va a ser la suma entre la presión parcial de A y la presión parcial de B. Bueno, después el problema pide, y simplemente planteé la suma, después el problema pide volver a calcular la presión total, pero al cabo de 2 horas. Así que la manera de proceder es análoga a las que le planteé recién, obteniendo la presión parcial de A. Bueno, lo coherente sería que ustedes obtengan una presión menor a 5,49 atmósferas, porque al cabo de 2 horas A se consumió más. Después vuelven a obtener cuál va a ser la conversión de la reacción. Pasadas esas 2 horas, que van a tener una conversión mayor, y bueno, y van a después, a partir de la conversión a las 2 horas, van a poder obtener la presión parcial de B, que va a ser mayor a la que calcularon para la hora. Intuitivamente, mirando la reacción, como ya les había mencionado, a medida que el tiempo avanza, es coherente que la presión total avance, la presión total crezca en el sistema por la relación estequiométrica entre A y B. Así que bueno, fíjense siempre que los resultados que obtienen sean coherentes con la reacción y con los datos que les fueron dados. Ahí el enunciado me parece que tiene las respuestas, pero igual les dejo acá escrito cuál es la presión parcial de A y cuál es la presión parcial de B para las 2 horas. La presión parcial de A las 2 horas da aproximadamente 3,01 atmósferas, y la presión parcial de B a las 2 horas da aproximadamente hasta 21 atmósferas. Así que bueno, teniendo las dos presiones parciales, pueden calcular la presión total.